Hermanos, hoy recuerda la Iglesia a San Buenaventura, obispo y doctor, nacido en Italia. A los 22 años ingresa a la orden franciscana. Años más tarde fue nombrado general de su orden y luego nombrado cardenal. Su piedad y elocuencia ganaron a los griegos para la Unión Católica. Se le conoce como el doctor seráfico. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibimos al Padre Rafael Méndez Hernández de la parroquia San Andrés Apóstol en Carolina y entonamos el cántico de entrada. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí. Queremos celebrar esta Santa Misa por el descanso del alma del padre, de mi querido hermano, el padre José Francisco Quintero, que en esta semana ha cumplido un año de su partida al Padre y ha creado un gran vacío porque era un sacerdote joven, 59 años creo que tenía Pepe, un sacerdote activo, un sacerdote dinámico, así que mis parabienes para su papá, don José, para su hermana Lourdes y todos los demás miembros de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de la celebración eucarística, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al celebrar la conmemoración del obispo San Buenaventura, aprovechemos sus admirables enseñanzas e imitemos el ardor de su caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Es el pueblo de Israel heredero de las promesas, el que entrará a la tierra prometida. Esa tierra queda por delante como una promesa. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días,
Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos. Cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres en la cueva del campo de Efrón, elitita, la cueva del campo de Macpela, frente a Mambré en Canaán, la que compró Abraham a Efrón, elitita, como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y mandaron a decirle: antes de morir tu padre nos encargó. Esto diréis a José: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron. Por tanto, perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oír esto, se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengáis miedo. ¿Soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos. Por tanto, no temáis. Yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación y también a los hijos de Maquir, hijo de Manasés, los llevó en las rodillas. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y los hizo jurar: cuando Dios cuide de vosotros, llevaréis mis huesos de aquí. José murió a los 110 años de edad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Humilde buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Humilde buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Humilde buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Humilde buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Estirpe de Abraham su siervo,
hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Humilde buscará al Señor y revivirá vuestro corazón. Humilde buscará al Señor y revivirá vuestro corazón. La Iglesia propone metas elevadas a las que no se llega generalmente sin esfuerzo y dice decididamente no a algunas cosas a las que la mayoría dicen frenéticamente sí. Escuchemos con mucha atención, pero antes cantemos el aleluya. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo todos cantan aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. Aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengan miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No, teman al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente quiero saludar a la comunidad hispana de Filadelfia, porque cuando yo fui allá para trabajar con las comunidades hispanas, la primera parroquia que me asignaron como para labor pastoral fue la otrora parroquia de San Buenaventura, una parroquia que cerraron y el edificio fue demolido. Era una iglesia preciosa, pero más preciosa era la comunidad que vivía allí, era de la gran mayoría puertorriqueños. Ahora todos ellos son miembros de la parroquia de la Visitación, que fue mi primera parroquia como sacerdote. Yo fui allí, trabajé 3 años allí como vicario pastoral de Monseñor Edward Deleman, así que obispo auxiliar de Filadelfia. Así que saludos a mi gente de allá de Filadelfia. Y hablando hoy que es día de San Buenaventura, cuando uno lee la vida de San Buenaventura, uno se da cuenta cómo las dos órdenes religiosas de los dominicos y los franciscanos fueron 2 órdenes, y hoy por hoy son 2 órdenes hermanas, 2 órdenes que fueron inspiradas para vivir en la pobreza evangélica. Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, español,
que funda esta congregación para defender la iglesia de la herejía albigense, funda una orden, mejor dicho, una orden que se iba a dedicar a la predicación. Al mismo tiempo que estaba viviendo entre Francia y España Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís vivían en Asís, en Italia, y fundaba una orden que era para vivir la pobreza evangélica al extremo. Ambas se llaman órdenes mendicantes. ¿Por qué? Porque mientras lo que había antes de ellos, como los benedictinos, dicho sea de paso, también esta semana celebramos a San Benito, mientras que los monasterios eran de 100 y pico de monjes y eran unas ciudades de por sí, porque los monasterios tenían granjas avícolas, granjas de trigo, ganado, y todo lo que hacían, todo lo que producían los monjes eran para venderlo para el sostenimiento del monasterio. El proyecto, el experimento de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán era de conventos pequeños, como muchos 12 frailes, que iban a dedicarse a la predicación, iban a dedicarse al trabajo apostólico, y ellos iban a vivir de lo que la gente le diera. Por eso se llaman órdenes mendicantes. San Francisco y Santo Domingo nunca pensaron, de hecho ellos llegaron a verse una vez, y por eso es que el día de San Francisco de Asís los dominicos van a celebrar misa en conventos franciscanos, y en el día de Santo Domingo de Guzmán los franciscanos van a los conventos dominicos. Pero San Francisco y Santo Domingo nunca pensaron que sus órdenes iban a crecer de manera paralela. Y al mismo tiempo que los dominicos dio el teólogo más grande de la Edad Media, que fue Santo Tomás de Aquino, al mismo tiempo los franciscanos dieron a San Buenaventura. Y de hecho ambos fueron amigos, ambos se visitaban mutuamente, y aunque ambos tenían una aproximación teológica distinta, porque eran de distintas escuelas, ambos se disfrutaban uno al otro, ambos aprendían uno del otro, ambos compartían. ¿Por qué? Porque ambos estaban con un mismo fin, que era Jesucristo. Una vez Santo Tomás de Aquino fue a visitar a San Buenaventura y encontró que San Buenaventura estaba en un éxtasis. San Buenaventura en ese momento estaba escribiendo la vida de San Francisco de Asís, que ya llevaba años muertos. Él estaba escribiendo la vida de San Francisco de Asís cuando de momento entra en un éxtasis, en una contemplación. Ahí entra Santo Tomás, se da cuenta que San Buenaventura está en éxtasis y lo deja quietecito, se va del convento y dice: vamos a dejar que un santo escriba de otro santo. San Buenaventura nació en Italia, tenía otro nombre, pero se lo cambia a Buenaventura cuando entra a la orden religiosa. Y era un hombre tan brillante, era un hombre tan inteligente, era un hombre de oración, que sus superiores aprovecharon de esa inteligencia y lo mandaron a estudiar, y San Buenaventura se doctoró de teología, era doctor en teología. Escribía mucho sobre la Biblia. Y fue tanta su elocuencia, fue tanta su inteligencia, que tenía una cátedra en la Universidad de París, y más tarde los franciscanos lo nombraron superior de la orden. Siendo superior de la orden, el Papa lo comisiona unas cuantas tareas, termina nombrándolo de obispo de San Albano, eso en Italia, y San Buenaventura se convierte también, si no me equivoco, en el primer cardenal de la orden franciscana. Lo menos que San Francisco de Asís pensó fue que de entre sus hijos, de entre los franciscanos, iban a salir cardenales. Hoy por hoy tenemos cardenales en la iglesia. Hoy por hoy tenemos
o sea, franciscanos cardenales en la iglesia. Hoy por hoy tenemos obispos y arzobispos franciscanos, y uno de ellos nuestro padre y pastor Monseñor Roberto González. San Buenaventura trató mucho sobre la unidad de los cristianos y por eso y por sus escritos fue declarado doctor de la iglesia. Él junto con de hecho tanto él como Santo Tomás de Aquino, ambos terminaron siendo doctores de la iglesia. Tomás de Aquino nunca llegó a ser obispo porque siempre rechazó ese nombramiento, pero en el caso de San Buenaventura lo había rechazado una vez, pero la segunda vez el mismo Papa le dijo, por obediencia vas para ser obispo de San Albano. Y terminó siendo obispo y cardenal. Y trató mucho por la unidad de los cristianos, sobre todo la unidad con la iglesia ortodoxa, una unidad que hoy por hoy se está trabajando, porque lo único que nos divide de los ortodoxos las únicas dos cosas son cuestiones culturales y el primado de Pedro. Porque los ortodoxos piensan que el obispo de Roma podrá ser sucesor de San Pedro, pero no manda sobre todo la iglesia, es como si fuera un hermano mayor. Ahí es que está el tollo, y ahí es que estamos trabajando. Y hay que pedir por santos como San Buenaventura que intercedan para que se haga la unidad de los cristianos que tanto Cristo desea de su iglesia, que seamos uno como Él es uno. Mientras escuchaba la primera lectura de hoy de la historia de San José, me vino a la mente un refrán, o más que un refrán, una actitud de la gente sencilla pero profunda. Tú sabes que cuando tú quieres hacer algo y tú luchas por algo y ese algo no se da, y estás frustrado porque ese algo no se da, ¿qué te dicen a ti? A lo mejor es que no te convenía. Sabrá Dios lo que te habrá salvado. Lo que te habrá salvado si tú obtenías eso. A veces uno va a viajar y el viaje se le hace sal y agua. A veces a uno le van a dar un ascenso y de momento el ascenso se vuelve sal y agua. De momento uno va a hacer una compra y de a última hora no lo puede hacer. Y eso frustra tanto, ¿no? Y alguien siempre te dice, sabrá Dios de lo que te estaba salvando. Y eso lo podemos decir aquí en la primera lectura de hoy. Cuando José confronta a sus hermanos, ¿se acuerdan que sus hermanos lo vendieron como esclavo? Se lo llevaron a Egipto, pero la providencia de Dios hizo que José de esclavo se convirtiera en la mano derecha del faraón, el segundo en mando. Y debido a eso, José no solamente salvó a Egipto, sino que también salvó a su propio pueblo Israel. Pues cuando José confronta a sus hermanos, José le dice a sus hermanos, yo con ustedes no tengo rencor. Es verdad que ustedes me vendieron como esclavo, pero Dios así lo quiso para después yo poderlos salvar a ustedes. Gracias a que fui vendido como esclavo, ahora yo los puedo salvar a ustedes y ahora yo puedo salvar a mi pueblo, ahora yo puedo salvar a Israel. Así que no nos apenemos, reconciliemos, abracémonos, que lo que aparentemente fue un pecado, Dios lo ha transformado en gracia. Y aquí hay uno de los temas que nos cuesta creer. Y es la providencia de Dios. Una providencia de Dios de la cual Jesucristo nos habla en el Santo Evangelio de hoy cuando nos dice, no se venden un par de gorriones por unos cuartos y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su Padre. Pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contado. Por eso no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. ¿Qué nos está diciendo Cristo aquí con esto? Que nos abandonemos a las manos de Dios y que confiemos en su divina providencia. Muchas veces nuestros problemas se
nuestros problemas vienen porque no confiamos en la providencia de Dios. Cuando se nos presenta un problema, se nos entra un desespero y lo queremos resolver de la noche a la mañana, y hay muchas veces en tratando de resolver el problema, se complica. ¿Qué le pasó a Jerusalén? Cuando a Jerusalén los rodeó el ejército de Babilonia, los jerusalemitanos quisieron hacerle guerra a Babilonia. ¿Qué les dijo Jeremías? Conciudadanos, Dios está permitiendo este castigo por nuestros pecados. Si nos rendimos y nos entregamos a Babilonia pacíficamente, miren, no nos va a ir mal. Pero si le hacemos frente, Babilonia va a arrasar con nosotros. ¿Qué hicieron la gente de Jerusalén? No le quisieron creer a Jeremías. Le hicieron frente a Babilonia. Buscaron la ayuda de Egipto y a última hora Egipto les falló. ¿Y qué pasó? Que Babilonia terminó arrasando con Jerusalén y destruyendo el templo de Salomón, que tenía la reputación de ser la octava maravilla del mundo. ¿Por qué? Por no confiar en Dios. Y muchas veces nosotros, ante los problemas, en vez de abandonarnos en las manos de Dios, tratamos de, ok, que Dios me ayude, pero te pones a tratar de resolver los problemas, te pones a tratar de resolver las situaciones y no te sientas primeramente a invocar al Espíritu Santo y decirle al Espíritu Santo, dame luz para saber cuál es la mejor solución y déjame abandonarme la providencia de Dios, que Dios nunca deja solo a nadie. Dios nunca deja solo a nadie. Confía en el Señor, abandónate en Él. Cuando estábamos ahora en Tierra Santa, que fuimos a la iglesia que se llama la iglesia de la agonía, la iglesia del Getsemaní o la iglesia de las naciones, toda es la misma. Esa es la iglesia que está levantada sobre el lugar en el cual, según la tradición, Jesucristo tuvo la agonía en el huerto. Y entonces dentro de la iglesia está la piedra que, según la tradición, Jesucristo se apoyó sobre ella para pedirle al Padre Celestial que lo ayudase para lo que venía. Yo le decía a los peregrinos en aquel momento, nosotros veíamos a Jesucristo decidido a morir en la cruz. Veíamos a Jesucristo yendo para adelante. Jesucristo diciéndole a los apóstoles, miren, en Jerusalén me van a coger, me van a matar, van a hacer fiesta conmigo, pero al tercer día voy a resucitar. Ese mismo día por la mañana Jesucristo les dijo a los apóstoles, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Cuando Jesucristo celebra la última cena con los apóstoles y Jesucristo cae en cuenta de lo que le va a caer encima, ahí a Jesucristo, como hombre al fin, le da el frío olímpico. ¿Qué hace Jesucristo? Se va al huerto a orar, pedirle a su Padre fortaleza, pedirle a su Padre entereza, pedirle a su Padre todo lo que Cristo le necesitaba para enfrentar la situación. Y entonces vemos que mientras a un lado Jesucristo, mientras estaba orando, estaba sudando gotas de sangre, luego, en el proceso de la pasión, ¿qué vemos nosotros? A un Cristo que, a pesar que estaban haciendo fiesta con Él, a pesar de que le estaban haciendo todo lo que le hicieron, Jesucristo nunca perdió el control. Jesucristo siempre se mantuvo sereno. Jesucristo estuvo siempre dueño de la situación. Ese mismo Cristo que horas antes, en el huerto de los olivos, estaba sudando sangre, es el mismo Cristo que después de azotado y coronado de espinas, le dice a Poncio Pilato, tú no tienes ningún poder, te fue heredado de lo alto. Jesucristo se pone en oración pidiéndole a su Padre Celestial, ayúdame en esto que me viene encima. Muchas veces nosotros, en vez de confiar en esa providencia de Dios,
tratamos de buscar soluciones mundanas a nuestros problemas. Dejamos de buscar de Dios por estar al pendiente de otras cosas que no son tan necesarias. Y Jesucristo nos dice hoy en el Evangelio, ven acá, mi Padre Celestial cuida de los gorriones. Y si cuida de los gorriones que no valen nada, ¿cómo no va a cuidar de ti? Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Si el Padre vela por los gorriones, ¿cuánto más no va a velar por ti, que vales mucho más que un gorrión? Así que, mis amores, les exhorto a vivir una vida de oración. Les exhorto a una búsqueda constante de Dios. Les exhorto que cada vez que tengan una situación, porque todos las tenemos, cada vez que usted tenga una situación, antes de meterle mano a la situación, antes de tratar de resolverla, siéntese, ore, medite, pídale al Señor luz y abandónese en sus manos amorosas, que después que uno se abandona en las manos de Dios, para adelante que uno va. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Para que la Iglesia envíe a los cristianos a anunciar el Evangelio hasta los confines del mundo, roguemos al Señor. Óyenos. Para que el Papa, en comunión con los obispos, estimule la confianza de los fieles, apoye a los que son perseguidos por su fe y defienda los derechos de toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos se comprometan en la vida pública, levanten su voz en favor de los marginados y trabajen por la justicia y la paz, sabiendo que Jesús intercede por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cimentados en la palabra de Jesús, vivamos con humildad nuestra fe y busquemos hacer su voluntad y amar sus caminos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Rafael Nieves Reyes, enfermos de la familia Nieves Lai, enfermos de la familia Ortiz Torres, enfermos de la familia Batista Ortiz, Tomás Vizcarrondo, Danilo y Carlos Díaz, enfermos de la familia Cirino Martínez, Fernandito Batista, Niño Diego Olivero Rosa, Naomi Hernández y hermano, enfermos de la familia Montelara Guzmán y esposo Sánchez, roguemos al Señor. Óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Geraldo Bosques García, Carmelo Sierra Coto, Rafael Osvaldo Nieves Lai, Santa Sayas Orozco, Cayetano y Alicia Ortiz, Ana Luz Torres Torres, Carmen Pagán, difuntos de la familia Torres Torres, difuntos de la familia Ortiz Maza, Juanita Cabrera, Ana Fernández Sosa, difuntos de la familia Betancur Betancur, difuntos de la familia Fernández Sosa, Nilda Pastrana, Mayra Cámara Ruiz, difuntos de la familia Ruiz Acevedo, difuntos de la familia Guzmán Lugo, Félix Antonio Montelara, Jesús Muñoz, James Ortiz Casablanca, Ernesto Casablanca Ramírez, Ignacio Pérez González, Elisa Burgos Sanabria y Gardi Plá, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el descanso del alma del tío de Etna, una de mis feligreses que murió en esta semana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por el descanso de José Francisco Quintero Angueira, presbítero, Padre Pepe, para que esté celebrando ahora esa Eucaristía eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
seguir para llegar a Dios. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Buenaventura. Que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Buenaventura, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, con los ángeles, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, Santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. santo eres en verdad, Señor, fuerte de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo José Francisco Quintero, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Buenaventura y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos nuestro mente y corazón a Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Agobiado por el tiempo y la fatiga, me senté bajo un árbol del camino. Le imploré al Señor que me librara de la carga y el yugo de la vida. El Señor que sabía
Oremos. Padre, te pedimos que tus hijos alimentados con Cristo, pan de vida, también los instruyas por Cristo, verdadero Maestro, para que en la memoria de San Buenaventura reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero aprovechar la oportunidad para darle un saludo muy cariñoso a los 45 peregrinos que estuvieron conmigo en la peregrinación a Tierra Santa. ¿Recuerdan que estábamos anunciando esa peregrinación? Fuimos 46 conmigo y fueron 46 personas que llegaron a Tierra Santa con una agenda. Cada uno de nosotros tenemos una agenda, cada uno de nosotros teníamos una intención, cada uno de nosotros teníamos una carga, cada uno de nosotros teníamos unas situaciones que supimos entregárselas al Señor allí. Dios a muchos les contestó preguntas, hubo sanaciones, hubo de todo allí en esa peregrinar, porque cada lugar en el cual nosotros fuimos, tuvimos un encuentro intenso con Jesucristo. No solamente un encuentro intenso con Jesucristo. En los lugares donde Él vivió, donde Él predicó, donde Él nació y eventualmente donde Él murió y resucitó. Fueron unos momentos de gracia pura, pura gracia. Y ya les digo a ustedes que cada uno de nosotros recibió algo en ese peregrinar. Comenzamos como desconocidos, terminamos como hermanos. Y aprovecho la oportunidad también para recordarles que para el año que viene, para en julio del 24, tenemos la peregrinación a los santuarios de la misericordia, de la Divina Misericordia. Iremos a Viena, iremos a Budapest, iremos a Polonia, Viena, Austria, Budapest, Hungría, Cracovia y Wadowice en Polonia. Se me olvidó el otro país que también, es Praga en la República Checa, que son lugares donde la Divina Misericordia de Dios se ha manifestado muy mucho. Así que aquellos que sean devotos de Sor Faustina, que sean devotos del Cristo de la Divina Misericordia, pues les exhorto a que hagan el empeño y nos vayamos de peregrinación el año que viene para allá. Ya se está haciendo la lista en Miranda Travel, ya estamos comenzando, sería del 18 de junio al 6 de julio, 5 o 6 de julio por ahí, o sea, un año después de nuestra peregrinación. ¿Sí? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.